Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes como siempre de las últimas horas, pendientes también como siempre en este espacio de traerles el mejor análisis. Hoy tenemos con nosotros a Javier Esguevillas, profesor y experto en relaciones internacionales, que viene pues, a poner un poco de luz en un día de nuevo de mucha tensión. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, encantados de tenerte por aquí, pendientes de Oriente Medio, también de este ataque masivo por parte de Rusia de esta noche. Si te parece, empezamos mirando a Oriente Medio después del ataque de Hezbollah de este fin de semana, de la respuesta por parte de Israel. Vuelve a entrar en escena Irán, habla de una respuesta mesurada, una respuesta calculada, y además dice que Israel ha perdido su poder disuasorio. Quiero preguntarte por cómo ves la situación en Oriente Medio y, bueno, pues esta última afirmación por parte de Irán, si Israel está dejando de infundir tanto miedo a sus rivales. Pues la verdad que primero os felicito porque lleváis una cobertura de las últimas semanas sobre todo lo que ocurre en Oriente Medio y os felicito por ello porque creo que ahí está el foco del debate internacional, bueno, uno de ellos, en la actualidad. Y yo creo que lo planteabas muy bien tú al principio. Por un lado, todos estamos esperando que se produjera la reacción de Irán y sus aliados naturales, como Hezbollah, ante la muerte, el asesinato, o como queramos llamar, de sus líderes políticos y algunos militares de ambos, de Irán, de Hamas en Irán y de Hezbollah en el sur del Líbano. Y esa respuesta se produce poco a poco. Y Israel lo que hace es responder a esas respuestas que dicen que son milimétricas y calculadas por parte de Irán y de sus aliados, como decía, e Israel responde con pues, la fuerza, como está habituado a hacerlo, ¿no? Y yo creo que ahí está el quid de la cuestión y del problema, ¿no? Yo creo que esto no conduce a nada. Yo creo que llevamos casi un año ya de conflicto entre Hamas e Israel y todo lo que conlleva alrededor en Oriente Medio, y yo creo que alguien tiene que poner encima de la mesa la solución, y la solución no son las armas. La solución no es atacar o contraatacar con Hezbollah o sus cohetes enviando a los aviones israelíes a que bombardeen, y con todo lo que conlleva eso, de daños colaterales, de civiles muertos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el otro día lo comentábamos también en vuestra cadena, y es que yo creo que ya llega el momento de que Israel agarre el toro por los cuernos y ponga encima de la mesa una solución real y a corto y a medio plazo. No vale, creo yo, con esta dinámica que está Israel manteniendo de responder siempre con una agresividad mayor a los ataques que le hacen desde fuera de Israel. Y en eso Irán creo que tiene bastante razón, en el sentido de que cuando uno utiliza la fuerza y lo hace de manera preventiva, como lo hace muchas veces Israel, es para meter miedo y parar a los que pueden atacarle, ¿no? Y en este caso se ve que no está teniendo esa consecuencia natural. Pues pendientes de este uso de la fuerza por parte de Israel, el foco está puesto en Hezbollah, también en los hutíes hablan de un nivel máximo de preparación, se habla además de que felicitaron a Hezbollah por el ataque de este fin de semana. Pues esto te quiero preguntar, por todos los frentes que tiene abierto Israel y por el hecho de que los hutíes también pues hayan prometido un ataque, ya no solo es Irán, ya no solo es Hezbollah, ya no solo es Hamas, también pendientes de la respuesta de los hutíes. Claro, es que es lo que decíamos un poco al principio de la entrevista, y es que Irán utiliza a sus aliados naturales, los hutíes es uno de los aliados que tiene Irán en la zona, no en el intermedio, pero sí por la zona estratégica en la que están los hutíes en Yemen, pues controla una zona muy importante que es el paso de los barcos por cerca de sus costas, y los hutíes, claro, es un instrumento más en la dinámica de Irán frente a Israel o frente a lo que puede buscar Israel en la zona y otros aliados. Pero los hutíes no tienen la fuerza, ni mucho menos que tienen, creo yo, los grupos de Hezbollah, por razones no solo prácticas, sino incluso, yo diría que de contenido. El enemigo hutí, digamos, es Saudi Arabia, no es Israel. Otra cosa es que, digo, el enemigo natural, ¿no? Al final, en la dinámica de agresividad de la zona, todos son enemigos y amigos, pero me refiero que los hutíes, su principal enemigo es Saudi Arabia, y de hecho la guerra de Yemen se ve, o lleva años, una guerra silenciosa en la que ha habido una intervención directa de Saudi Arabia, ¿no? Por tanto, Israel no creo que sea el objetivo principal de los hutíes, ni mucho menos. Lo que ocurre es que, bueno, pues en esa esfera de grupos o globosfera de grupos que son más o menos amigos o similares, los hutíes celebran que Hezbollah ataque porque también, bueno, pues debilita en teoría a Israel y a sus aliados, ¿no? Pero no, yo creo que es una cuestión de estética, más bien los hutíes quieren seguir en la portada de los periódicos
no creo que tengan una fuerza, de hecho lo han demostrado cuando han mandado misiles y han sido eliminados por los escudos antiaéreos de Israel, ¿no? No creo que tengan esa fuerza, no creo que sean tan importantes. Es una guerra silenciosa que deberíamos de tenerla y poner también encima de la mesa a la hora de hablar de los conflictos en la zona, pero no creo que sea de una importancia capital. Bueno, pues pendientes de la tensión en Oriente Medio, ponemos también la mirada en lo que sucede en el conflicto ucraniano, pendientes de este ataque masivo que ha tenido lugar durante la noche. Se habla de más de 100 misiles, también unos 100 drones, es lo que manifiesta el propio Zelensky en las redes sociales, mientras Polonia también está en alerta. Contábamos al principio de la mañana que aviones polacos también pues sobrevolaban su espacio y también han confirmado que un objeto militar ha entrado de nuevo en el espacio aéreo de Polonia. Por esto te quiero preguntar, Javier, ¿cómo ves la tensión en Ucrania y el hecho, ya no solo de que la OTAN esté cada vez más involucrada en el conflicto, sino que un error de cálculo en cualquier momento pues pueda agravar aún más este conflicto, ¿no? Como por ejemplo pues el hecho de que un objeto militar entre en un país de la OTAN, ¿no? Como es Polonia en este caso. Claro, es que además es el debate de fondo. Yo creo que lo has dicho tú muy claramente con esta última afirmación que nos planteas, ¿no? Y es que el debate de la guerra, todas las guerras son lamentables, esta también, por supuesto, al margen de quién es el culpable y quién no lo es. Y lo que está detrás de la guerra entre Ucrania y Rusia no solo es una cuestión territorial, que en cierto modo lo es, sino es la cuestión de cómo hacer la defensa europea en el futuro y el papel de la OTAN. Yo creo que no fue casual que la guerra empezara cuando en Europa se planteaban en su momento, antes del famoso summit o reunión de la OTAN en Madrid, que queríamos tener nuestra propia estructura de defensa al margen de la OTAN. Casualmente aparece esta guerra en Ucrania y en Rusia, provocada por Rusia, en la cual hace que la OTAN vuelva a implicarse cada vez más y más y más en el conflicto. Y el problema de fondo que planteas de si hay un error de cálculo y de repente un país de la OTAN es atacado y como todo el mundo posiblemente conozca, la OTAN si tiene algo es la obligación de que si un Estado miembro es atacado hay que responder de manera inmediata y solidaria. Por eso planteas toda esa duda, ¿no? De si quizá en Polonia hay un error de cálculo y de repente caen 5 misiles en una ciudad polaca, ¿qué va a pasar, no? Pero yo también creo que eso está todo un poco calculado por parte de Rusia y de Ucrania en esta dinámica de las últimas semanas de ver quién tiene más y quién pone más encima de la mesa para la última negociación de paz. Todos hemos visto en la reciente historia de Europa, desde la guerra de la ex Yugoslavia, con los acuerdos de Dayton sobre Bosnia, etcétera, hemos ido aprendiendo que, lamentablemente, cuando se está más cerca de llegar a un acuerdo de paz, los estados en conflicto o las partes en conflicto buscan ganar más territorio, ser más agresivos para poner más encima de la mesa de esa última negociación. Y en esa fase creo que estamos. Bueno, pues pendientes de la fase del conflicto en Ucrania, te quiero preguntar también, pues precisamente por el ataque, ¿no?, que ha tenido lugar esta noche. Se habla de uno de los mayores ataques en Kiev, de hasta 7 explosiones. Como decíamos, se han atacado 15 regiones ucranianas, unos 100 misiles, unos 100 drones también. Quiero preguntarte por esto, ¿no? ¿Cómo puede afectar al conflicto y cuánto tiene que ver también con la incursión ucraniana en Kursk? Tiene que ver, como también planteas muy bien tú, todo, ¿no? Porque además lo que hace Rusia con este ataque es atacar infraestructuras, sobre todo eléctricas y energéticas, que son las que al final afectan a la ciudadanía, porque el invierno, hombre, está un poquito alejado todavía, pero la gente sufre si de repente no tiene luz o no tiene acceso a ese tipo de servicios, dice, pues todavía la guerra está más cerca de lo que parece, ¿no? Lo que hace Rusia es acercar la guerra a Kiev y a algunas ciudades donde la población civil pues perciba que el conflicto está en aumento, en respuesta a que no ha sido capaz o no ha querido. No tengo muy claro yo el por qué no se ha parado la ofensiva ucraniana en territorio ruso, pero o no ha querido o no ha sabido frenarla de una manera eficaz, ha seguido en su dinámica de entrar por la zona en la que estaba ya dentro de Ucrania y ahora en atacar objetivos civiles e infraestructuras energéticas. Creo que, insisto, tiene que ver en esta dinámica en la que por un lado es optimista porque si están cerca de llegar a un acuerdo de paz, ojalá lo hagan lo antes posible, aunque lamentablemente sea a costa de aumentar el nivel del conflicto por ambas partes. Bueno, pues precisamente pendientes del conflicto, quiero preguntarte también por el otro bando, por Ucrania, que en las últimas horas, más allá de recibir este ataque, más allá de la incursión en Kursk, también hablaba de la preocupación que hay, la alerta por las tropas bielorrusas. Decían ayer que tropas bielorrusas estaban cerca de la frontera. Claro, la incursión en Kursk ha cambiado, en este caso, el conflicto, ¿no? Sabemos que Bielorrusia también, bueno, pues ha intensificado sus movimientos. Quiero preguntarte por esto, ¿no? El hecho de que Bielorrusia se pueda involucrar aún más en el conflicto y, bueno, pues
pues que Ucrania esté también llamando la atención de esta forma. A mí eso no me preocuparía mucho porque lo ha hecho desde el principio del conflicto, ¿no? Yo creo que el aliado ruso en la zona es Bielorrusia, no hay otro, no tiene otro, y lo ha hecho por activa y por pasiva. Ha dejado pasar tropas paramilitares, grupos paramilitares, tropas oficiales rusas, material bélico, y por tanto, claro, siempre ha estado ahí Bielorrusia y la amenaza de que intervenga. Por eso que Ucrania lo plantee como algo nuevo, vuelve a lo mismo. Yo creo que vuelve a esa dinámica de intentar agarrar una onda expansiva mayor en cuanto a qué está pasando, qué puede pasar, meter cierto estado de miedo entre todos los europeos, que yo creo que no lo hay en cuanto a que el conflicto se amplíe, Polonia, Bielorrusia, creo que no sé si algún analista estará pensando que el conflicto puede traspasar las fronteras actuales porque Polonia o Bielorrusia se impliquen más, ¿no? Yo no lo creo. Entonces yo creo que no hay que tener ningún temor extra al que tenemos en la actualidad porque el conflicto está encima de la mesa, a que Bielorrusia sea parte del mismo, porque, insisto, creo que lo ha sido desde el principio. Pues pendientes de este conflicto en Ucrania, de este ataque masivo por parte de Rusia, de la tensión en Oriente Medio. Muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros. Un placer, como siempre. A vosotros y os felicito porque sigáis con estos debates y estos análisis, porque al final la información es importante para que la población esté tranquila, conozca más o menos desde varios puntos de vista, diversos puntos de vista, lo que está pasando y que eso dé tranquilidad a todos los sectores de la sociedad. Gracias y feliz tarde. Muchas gracias, Javier. Nosotros informamos y luego pues cada uno que saque sus conclusiones. Nosotros